Hoy es viernes 1 de mayo del año 2026. 2026 son las 13 y tanto. Es un día distinto al de ayer. Está un poquito más helado. Y, y yo quiero hablar acerca de la fuente de inspiración. Si a los que les gusta escribir poemas, ejercitar la poesía, la fuente de inspiración. ¿En qué tema te vas a inspirar? Y la familia, yo creo, es la principal fuente de inspiración. Es lo más cercano, es lo que todos conocemos. La experiencia familiar despierta muchísimas emociones en uno, muchísimas emociones en los demás. Nadie es indiferente al relato familiar, ¿ya? A la manera en la que uno vive en familia o se relaciona con la familia. Y hay distintas maneras de poder interpretar nuestra propia relación con la familia. eh, y esas son buenas fuentes de inspiración para escribir poemas o para escribir relatos, cuentos. Y uno debe centrarse en eso, en la familia, ya no como un valor, o sea, la familia, sino como una fuente de inspiración. Y ver, investigar, conversar acerca de la familia como uno la conoce. Y esto va a depender de la familia, porque si tu familia es positiva, todos están contentos, todos les va bien, fantástico, pero esa es solamente la fachada, la apariencia. Todos queremos sentirnos bien, todos estamos bien. Hay familias en las que están todos bien, los hermanos se llevan muy bien, el- en fin, todo bien, pero siempre hay algo que no cuadra, hay algo que no está bien. ¿Ya? Yo conocí una familia donde todos se ven, para mí era muy extraño, yo me sentía muy incómodo porque en mi familia, de la familia que yo provengo, nadie está bien. Entonces, no tenemos mucho contacto a esta altura, están todos peleados, disgustados, mal interpretados, malas interpretaciones, y por motivos fundados. Yo fui el primero en alejarme de esta familia, de alejarme, distanciarme de mis padres, inicialmente, y luego de la familia, de todos. Y cuando comencé a conocer, esto son distintas experiencias, ¿cierto? Eh, Familias no sé si normales, ¿ya? Pero cuando me tocó interactuar con una familia en su totalidad, no con un miembro de una familia, sino con la totalidad de una familia, me di cuenta de que me sentí extraño y me di cuenta que, por un lado, optimistamente, sí, es posible que existan las familias felices, las familias donde predomina el amor, la comprensión, la sinceridad. Pero ahora sí, existiendo ese tipo de familias, no son felices. Siempre hay alguna situación incomodante, incómoda, lo no dicho, lo censurado, por vergüenza, por temor. Es cierto que existe pudor y debe existir pudor en la familia para tratar ciertos temas, y sobre todo en la relación entre padres e hijos, ¿ya? Debe haber pudor de por medio. No puede ser tanta liberalidad, no porque sea conservador, sino que yo creo que los límites con respecto a eso, tener una intimidad con respecto a ciertos temas es saludable, hace bien, ¿ya? Y mantiene la estabilidad en ciertas relaciones parentales, ¿ya? Que son necesarios respetar. No lo digo por valores religiosos, valores sociales, sino que por, eh, por una, por un cuidado a ciertas estructuras que son necesarias en nuestro desarrollo emocional y psicológico, y que son propias del ser humano, que cuesta entenderlas, pero en la práctica, en la medida que uno va creciendo, madurando, las puede entender mejor. Incluso en una familia, yo comencé a relacionarme con una familia aparentemente perfecta, aparentemente donde todo predomina el amor, pero incluso ahí habían ciertas cosas que llamaban la atención. ¿Por qué tanta felicidad? Yo cuestionaba mucho a uno de mis amistades. ¿Por qué tanta felicidad? Yo entré a dudar, a sospechar de tanta felicidad, de tanto amor, tanto cariño. Y en la medida que fui conociendo a cada uno de los integrantes de esta familia, y me di cuenta de que eran verdaderos personajes. Los hijos realmente, todos muy bien educados, con profesiones, hijos e hijas, en buenas universidades, me di cuenta que sufrían de ciertas eh, angustias sociales.
sociales que tenían un origen familiar, que tenían un origen en el medio en el que se desarrollaron, que fueron creciendo y que se iban acentuando en la medida que iban escalando socialmente, en la medida que iban desarrollándose en el ámbito laboral, en el ámbito incluso afectivo. Y fue descubriendo que estas traumas, ¿ya? Eh, eran, cada vez se iban acentuando en mí, en el sentido de que yo podía ver cómo se iban acentuando, porque ya había descubierto aquellos traumas, aquellas casi, no sé si secretos, no, traumas, aquellos comportamientos que dejan entrever ciertos problemas, ciertas dificultades de familia. Entonces, por un lado me regocijé mucho ver de que no son perfectos, son normales. Me sentí un poco más cercano a ellos. Tanta perfección a mí me alejaba, me provocaba un shock cultural. Y cuando comencé a ver estos problemas, los problemas que ellos tenían como familia, que no son problemas que deriven en violencia, en gritos, en escándalos. Es otro tipo de violencia, por así decirlo, otro tipo de escándalos, de dramas. Me di cuenta de que no era una familia perfecta. E incluso allí uno podía encontrar situaciones bien contradictorias. No voy a entrar en detalles porque no quiero eh, desnudar la intimidad de esta familia y de ciertas familias. Pero allí, en esa situación, en ese descubrimiento, me di cuenta que podía hacerse un trabajo narrativo, poético, eh, interesante, de desahogo. Eh, y si tú perteneces a una familia en la cual tú consideras, no, mi familia es súper aburrida, es muy tradicional, es muy conservadora, es muy convencional, yo te aseguro que no lo es. No conoces tu familia, en absoluto. Y yo creo que es bueno siempre comenzar bueno, yo me dedico a eso, con comenzar a trabajar en el árbol familiar, comenzar a buscar, a investigar historias. Bueno, por un lado, inspirarse en la familia cercana, o sea, tu historia con tus padres, con tus hermanos, las historias relacionadas con la familia en ciertas fechas emblemáticas, la familia en relación con la comunidad en la que viven, con el vecindario, el barrio, la familia en relación con tu desarrollo. Eh, y contar historias, hay recuerdos que se pueden narrar. Y luego viene ya lo profundo, que es buscar aquellas historias que no han sido contadas, aquellas historias de quienes ya no tienen voz en la familia, aquellos que ya fallecieron, aquellos que nadie los recuerda, nadie sabe que existieron. Y es bueno también hacer esa investigación y maravillarse por lo que uno puede encontrar. Oficios, estilos de vida, fechas de nacimiento, fechas de muerte, los nombres que se iban repitiendo, las fechas de nacimiento y de muerte que se van repitiendo, también es una fuente de inspiración. La procedencia geográfica, en qué lugar del país, de la región nació, por qué se desplazó. Y ahí vienen preguntas que uno debe hacerse. ¿Qué pasó aquí? Contextualizar la situación de mis antepasados, de tus antepasados, con el mundo, el país, de la sociedad de aquel entonces. Y es bueno hacer ese ejercicio porque te planteas preguntas, te haces preguntas. Y es en esas preguntas donde comienzas a generar una respuesta, una posible respuesta. Y aquí viene lo mágico, porque en ocasiones cuando te planteas una pregunta y tratas de responderla mediante la imaginación creativa, inventando una historia, curiosamente, por ese motivo descubres que lo que fantaseabas, el relato que inventaste, no era tan alejado de la realidad. Y eso creo que es como un ejercicio para comenzar a obtener fuente de inspiración, para poder escribir poemas, para hablar, hacer historias, cuentos de la familia. Es espectacular, es interesante y es muy, muy nutritivo. Es un buen trabajo de introspección y para comenzar a ejercitar ya la escritura.